Bendiciones acá en Primera de Crónicas, capítulo 21. Ya oramos, compartimos algunos testimonios. Vamos a mirar entonces así mismo en este momento el capítulo 21. ¿Qué nos muestra, hermanos, que el pecado más grande de David en censar al pueblo se registra aquí? Porque Dios le permitió a él escoger su castigo. Y aquí vemos que fue Satanás el que provocó este pecado de soberbia. Puede ver más detalle de esto en 2 de Samuel 24. Es algo, hermanos, triste cuando nosotros tenemos la solución en nuestras manos, cuando Dios nos dice así, así, WhatsApp, y nosotros nos queremos ir asá, WhatsApp, ¿verdad? Queremos salirnos, ¿verdad? Del plano de Dios. Y esto fue lo que pasó cuando decidió David hacer el censo. Si usted mira, quiere tomar una corta pausa, podemos regresar rapidito. 2 de Samuel 24, no lo vamos a leer todo. Pero vemos acá el versículo 1, si podemos enfocarnos en el versículo 1 y el 2. Dice así, en 2 de Samuel capítulo 24. Una vez más, la ira del Señor se encendió contra Israel. Así que el Señor incitó a David contra el pueblo a decirle: haz un censo de Israel y de Judá. Entonces el rey les ordenó a Joab y a los capitanes del ejército que los acompañaban: vayan por todas las tribus, desde Dan hasta Barseba, y hagan un censo militar para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Entonces luego continúa el versículo, vamos a leer el 3 también. Vamos a leer hasta el 6 y ya terminamos ahí, una mejor idea. Joab le respondió: que el Señor su Dios multiplique 100 veces las tropas de su majestad y le permita llegar a verlo con sus propios ojos. Pero, ¿qué lleva a su majestad a hacer tal cosa? Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab y de los capitanes del ejército, de modo que salieron de su audiencia con el rey para llevar a cabo el censo militar de Israel. Cruzaron al Jordán y acamparon cerca de Aroer, al sur del pueblo que está en el valle. Después de lo cual siguieron hacia Gad y Hazer. Fueron por Galaad y por el territorio de Tachtim, Otzi, hasta llegar a Dan y los alrededores de Sidón. Entonces, mire, hermano, nosotros humanamente, y no sé si usted alguna vez ha hecho esto, tenemos que tener mucho cuidado y mucha cautela de que nosotros en nuestras vidas no creamos que Dios solamente puede obrar en base a lo que está alrededor. ¿Qué significa esto? Que si esta tropa militar tiene 20,000 soldados y yo miro aquí atrás y solamente somos 50, ¿cómo vamos 50 a ganarle a los 20,000? ¿Se puede ganar, sí o no? Ahí está. Excelente respuesta, Maribel. Si está en los planes del Señor, sí. ¿Cómo? No importa. Ese es el punto que tenemos que aprender. No importa el cómo. Porque como hemos visto en algunos momentos en la Biblia, hubieron algunas batallas donde cuando fueron a pelear, se mataron entre ellos mismos. Los oponentes, los contrarios, se mataron entre ellos mismos. Y el pueblo de Israel no levantó ni una espada, sino que entre ellos mismos se mataron. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que delante de Dios, la lógica no debe de controlarnos ni de guiarnos, sino la fe en un Dios todopoderoso. ¿Verdad? La lógica dice que el cáncer no puede ser sanado. La fe dice que Dios tiene el poder de hacerlo y que lo hará si es su voluntad. La lógica dice: no sé cómo voy a pagar la renta, no tengo dinero. La fe dice: Dios ha estado trabajando y de alguna manera abrirás una puerta. Historia verídica. Recuerdo
un momento, uno de esos momentos financieros difíciles cuando mi esposo y yo primero nos casamos y ya creo que teníamos los niños en ese momento y hermanos, financieramente estábamos limitados. Disculpen. Y cuando nos tocaba ya casi pagar la renta del apartamento donde estábamos, y hermanos, nos faltaban, creo que eran $1,200 que no teníamos prácticamente para pagar ese momento, ¿verdad? De la renta. Y nosotros seguimos hacia adelante, confiando en Dios, poniéndole las manos de Dios sin saber lo que iba a pasar. Y ya cuando se estaba acercando el día, ¿qué pasó? Faltaban algunos días antes y nos llega una carta por correo. Bueno, si usted me preguntaba a mí, ¿cómo va usted a pagar la renta? Yo no lo sabía. Y no fue por malgastar dinero, fue porque estaba la situación financiera difícil y no teníamos en realidad tanto para poder pagar. Y yo no sabía cómo íbamos a hacer, pero tenía fe y le dije a mi esposa lo mismo, vamos a tener fe de que Dios proveerá de alguna manera u otra. Mire, hermanos, hasta contándolo me sorprende porque honestamente esto es algo ilógico, pero es algo divino de Dios cuando Dios se involucra en la situación. Faltando días, esa última semana antes de pagar la renta, nos llega una carta por correo. La carta es del plan médico y decía, estimado señor Quiñones, la siguiente es para pedirle disculpas porque de alguna manera u otra le habíamos cobrado más de la cantidad que se supone que le cobráramos. Aquí está este cheque por, no recuerdo la cantidad, pero creo que fueron como $1,800. Y voy a ser honesto con ustedes. Habiendo orado y habiendo esperado por Dios, hermanos, literalmente, aún con eso, leí la carta como 10 veces para estar seguro que yo no estaba haciendo algo incorrecto, que era un cheque real, ¿verdad? La duda humana, pero literalmente, hermano, delante de la presencia de Dios, no solamente literalmente agradecido. A mí me pasó algo parecido. Cuando nosotros nos dieron la visa, empezamos a meter todo lo que teníamos en la casa. Yo tenía una motocicleta y yo vendí mi moto, pues faltaba vender la de Jaime. En el momento de ir a vender la de Jaime, salió un problema que la moto, que es que le habían puesto un comparendo que ya está evaluado casi en 2 millones de pesos, o si no, le iban a quitar la moto, no podía venderla. O sea, era un problema que no se podía vender. Se pusieron como una limitación. Comparendo. Entonces averiguaron y todo eso, y el comparendo se lo habían puesto hacía cuántos años atrás al primer dueño que había tenido la motocicleta. Y cuando se la vendieron a Hyper, eso nunca salió ahí. Pero sí, cuando la fuimos a vender, salió el problema. Entonces resulta que para vender, yo le dije a Hyper, no, pues vamos a financiar eso para poderlo pagar y no tener que ir a la gobernación que hay allá en México. Y nos fuimos. Había una colisa inmensa. Entonces, pues yo le decía a Jaime, no, voy a dar esa moto más barata y que el que se quede con ella, pues que asuma la responsabilidad de pagar eso. Toca porque necesitamos el dinero. Nosotros hablando ahí, pero yo ya días anteriores le había orado mucho a Dios de que me ayudara para gestionar siquiera la mitad de ese dinero para poder vender bien la moto o que tuviera el cliente que aceptara las condiciones. Cuando llegamos allá, llega un señor y yo le paso los papeles y todo eso, y miró. Cuando dice, ustedes que están haciendo planes, yo le digo, no, que queremos mirar si podemos, o sea, arreglar una forma de pago para la deuda que está sobre esa moto. Bueno, cuando inclusive, no hay nada. Dice que esa deuda fue pagada hacía 3
3 días, o sea, como en el momento que nos dimos cuenta y que empezamos a ver, yo empecé a hablarle al Señor, hacía 3 días la deuda había sido pagada. Yo le dije, hay veces que mira, me hizo así, que él estaba, o sea, que se había equivocado. Pero yo le dije, ¿sabe que se quedó mirando? Yo le dije, sí, se metió. Mira, se fue, le dije, yo estoy complicado, no entiendo nada de eso. Fue tanta la cosa, salimos de esa fila y había otra fila. Ay, fueron a otra para estar seguro. Pasó por lo mismo, la muchacha. Esa deuda, hace 3 días la pagaron y la pagaron. Ella no tiene lugar todo eso. Como que el Señor te le da cosas por ahí. Sí, pero pagaron la deuda. Pero esa es la idea, ¿no? Y lo que usted está explicando es como que puede haber sido, quizás, nuevamente usamos nuestra imaginación, pero el cómo, no importa, que quizás, quién sabe si ese hombre que debió el dinero quizás no durmió. Por la responsabilidad, wow, tengo que pagar esto porque, quién sabe. Pero el punto es que Dios obró y se acabó. Entonces, literalmente, ¿cómo pasó? No sabemos, pero sabemos que Dios fue el que lo hizo. Porque fue en el momento indicado que usted lo necesitaba. Y le voy a testificar eso que yo era de las que yo escuchaba sus testimonios. Ahí me cayó la gente en la libertad. Dios, porque yo escuchaba sus testimonios y yo decía, no, que eso es uno, que usted dice una cosa que le salió pues y hacia en la iglesia que yo iba hacia por ahí. O sea, siempre daban ese testimonio y yo era una de las que siempre cuestionaba ese testimonio. Cuando daban ese testimonio, yo entré y yo decía, no, yo creo que él está diciendo como para buen testimonio. Pensaba yo, cuando a mí me pasó eso, yo salí al frente y me conocí que yo pensaba eso y que a mí me había sucedido, que fue verdad. Yo no lo podía creer. Una deuda de casi, justamente casi ¿Cómo cuánto debes eso, marica? Acá. Ajá. Yo creo que son como, están ahorita el dólar como 4.000. 4.000, 2 millones por 4.000. $500. Son como 500, $600. Que para nosotros allá es demasiado. Sí, no, pero no solo eso. Para la otra persona también. También, claro. Y repito, no sabemos el cómo. Puede haber sido. Pastor. Sí, adelante, Erika. A mí me pasó fue cuando fui a comprar la casa. Cuando yo fui a comprar la casa, yo le pedí al Señor que me diera una casa que le sirviera a él. Que si mi casa no le iba a servir, que no me diera nada. Entonces, cuando yo fui a comprar mi casa costaba $100, ¿cierto? Y yo no tenía sino, mi casa costaba $100, pero yo no tenía sino esos $100, yo no tenía más. En ese tiempo, en el 2021, cuando compré mi casa, todo el mundo ponía plata por encima, 17,000, 20,000, 25,000, era mucho dinero. Cuando nosotros entramos a esa casa, que la fuimos a ver, mis niños empezaron a escoger el cuarto. Mamá, yo quiero este cuarto, mamá, yo quiero este cuarto. Yo les dije, no, pero todavía no, hay que esperar. Nosotros hicimos la oferta, y yo le dije al Señor, yo no tengo más dinero. Yo hice mi oferta por el valor que tenía la casa en el mercado, porque yo no tenía más dinero. Yo dije, yo no tengo para poner más, no tengo más dinero. Y me puse a orar. Eso fue un jueves. Al lunes me llamó la de la oficina y me dijo, Erika, su oferta fue aprobada. Y yo le dije, mi oferta fue aprobada. Y dijo, sí, de la casa que usted quiere. Y yo le dije, pero yo no tengo más dinero. Me dijo, no, la señora va a vender la casa por el precio que está en el mercado. Ni $1 más, ni $1 menos. Y habían ofertas con más dinero por encima, con $15,000. Me dijo, Erika, no sabemos
por qué la señora escogió su oferta, pero la señora dice que esa casa se la quiere entregar a usted, que ella no quiere que una casa de 35 años la coja cualquier persona. Ella dice que ella se imaginó a sus hijos en esa casa. Yo no di un solo dólar por encima. Mi oferta que yo le hice a la señora fue, yo le dije a la señora, yo no tengo más dinero. Yo puedo, ese es mi budget. Hasta ahí me llega. Yo lo que puedo hacer es, yo limpio la casa. Déjemela como usted quiera, que yo me encargo de desocuparla, de limpiarla, de hacer lo que quiera. Yo pongo mi trabajo, porque yo dinero no tengo, pero sí tengo disponibilidad. Y la señora necesitaba de vaciar una casa que lleva 35 años viviendo en ella. Pero yo le dije, yo hago mi parte, yo la desocupo, pero la basura, yo me encargo de todo, pero dinero yo no tengo ni 15,000 ni 20,000, me sobran $100 de mi budget, me sobran $100, no me puedo extender más. Y así, hasta este momento, la gente del Realtor me dice, nunca, Erika, en tantos años que yo llevo vendiendo casas, yo no había visto que una oferta, el dueño de una casa aceptara una oferta sin pedir más dinero. Yo nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Yo nunca lo he visto y he vendido muchísimas casas y siempre he visto que hay que poner más dinero, 10,000, 15,000, 20,000 para poder ganar la oferta. Y su oferta se vendió por lo que estaba en el mercado, ni un dólar más, ni un dólar menos. Yo le dije al Señor que yo quería esa casa, que si era la voluntad de Él que me la diera. Cuando yo empecé a buscar casa, el Señor sabía que yo no tenía más dinero, que yo no podía pagar más. Me dijo, nunca lo he visto, nunca lo he visto, nunca. Siempre el dueño pone el precio en el mercado, pero la gente empieza a competir y había más ofertas por encima de la tuya, más alentadoras, con más dinero por encima, y la señora escogió, fue la tuya la que no tenía dinero. Yo le dije, ahí sí me quedo sin palabras. Y yo le dije, lo que Dios tiene planeado no viene con curva, viene derecho. Él dice, permiso que aquí voy yo, y quita todo lo del camino. Me dice, es increíble. Y ella dice, yo lo utilizo como testimonio de muchas personas. Gracias por compartir ese testimonio, Erika. Me gustaría ponerle énfasis a una cosita que usted dijo, bien curiosa. Que cuando los niños entraron, ellos eligieron sus cuartos. Mire lo que es la inocencia y la fe real. El humano, el adulto, mira con limitaciones. El niño, ahí es que yo quiero dormir. Y ahí es que quiero poner mi cama y allá quiero poner mi, ¿verdad? Y es lo que piensa. Y nosotros muchas veces limitamos a Dios en nuestras propias mentes por el cómo. Y nos olvidamos que no hace falta nuestra opinión. Dios no necesita nuestra opinión. Dios lo que necesita es que nosotros confiemos en Él. Bien, entonces vamos a continuar. Porque, hermano, todos estos testimonios, ¿verdad? Bonitos, pero no se dicen solo por decirse, sino que están conectados con el fundamento de lo que es la Biblia, viendo lo que pasaron ellos, ¿verdad? Los errores que ellos cometieron y la misericordia que Dios tuvo. Las veces que dejaron de creer, los errores, las consecuencias y ese ciclo repetitivo que muestra verdaderamente que la santidad es algo que alcanzaremos cuando lleguemos al cielo. ¿Verdad? Seguimos el proceso de tratar de ser lo mejor que podamos para Dios. Pero de la misma manera como vemos acá, el mismo David se dejó llevar a su propia soberbia en este momento en el capítulo 21. En el capítulo 22 de Primera de Crónicas nos muestra que la principal ambición de David fue la de edificar el templo. Y fue el plan de él y reunir los materiales. Pero si se acuerdan, el motivo de Dios no era que David construyera el templo, edificara el templo, sino, ya que declarado en el capítulo, versículo 8, versículo 9, si miramos el capítulo 22, vamos a mirar aquí rapidito.
capítulo 22, versículo 8, dice, pero el Señor me dijo, ante mis propios ojos has derramado mucha sangre y has hecho muchas guerras en la tierra. Por eso no serás tú quien me construya un templo, pero tendrás un hijo que será un hombre pacífico. Yo haré que los países vecinos que sean sus enemigos lo dejen en paz. Por eso se llamará Salomón. Durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Entonces, mire, hermanos, bien importante este punto también. Y este punto es bien importante conectado con los testimonios que hemos compartido. Maribel, usted quería ya tener la solución del problema de la moto. ¿Ya lo tenía? ¿Verdad? Quería encontrar una persona que estuviera dispuesta a cogerlo por un precio más barato para que luego... Entonces, ya tenía en su intelecto una solución entre usted y su esposo. Erika tenía el límite y ya tenía un plan y así es y se acabó. Y el punto es, hermanos, que aunque no tenga lógica para las otras personas, tenemos que entender que tiene lógica para Dios. Toda pregunta que usted y yo nos hemos hecho, hermano, alguna vez, donde podríamos preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué pasó esto y esto y esto? ¿Sabe lo curioso, hermanos? Que hay respuesta. Las respuestas a esas preguntas existen, pero existen bajo la soberanía de Dios. Eso me hace caer en cuenta que se acaba de decir. Es que una vez lo vi. O sea, no digo con muchas palabras, pero lo vi que es que nosotros tratamos de solucionar las cosas a nuestra manera, pero en última decisión, Dios tenía un plan, no puedo ser mientras lo que estoy ahorita estaba pensando, yo ya tenía una solución, pero Dios dijo que es así. Y la solución de Dios era mejor que la suya. O sea, él siempre tiene algo. Y es la cosa, nosotros lo limitamos y a veces no nos damos prácticamente ni cuenta. Yo digo, y hermano, yo no estoy aquí juzgando a nadie, yo lo he hecho. Humanamente yo todavía lo hago. ¿Verdad? Que trato de usar el intelecto a veces, ¿verdad? Y uno pensando, y yo algunas veces siento, no recuerdo cuál fue la situación, pero estaba en medio de una situación y yo traté esto y traté esto y traté esto. Le conté la vez que perdí las llaves, un ejemplo, una cosa simple. Y entonces mi primera reacción fue montarme y empezar a manejar a los 3 lugares que había ido. Hermano, y desde mi casa manejé casi 20 minutos a un lado para 20 para otro, luego como 8 minutos para otro, para 8 minutos para otro y todo. Y cuando no encontraba nada, busqué en la mochila, busqué dentro de la casa y estoy sentado en el carro. Y sentado, y ahí fue, cuando ya dije, no, ya, me senté ahí y ya yo hice todo lo que pude. Pero mire qué curioso, que lo primero que hice no fue pedirle a Dios. Y solamente sin mentirle, hermano, los que no saben la historia, dije, Dios, por favor, no encuentro mis llaves y la necesito porque pues tenía llaves de diferentes lugares, no solamente las de mi casa, que estaban en ese llavero, y tengo que encontrarlas. Y sentí en mi corazón que el Espíritu Santo me dijo, la última vez que tenía las llaves, ¿dónde estaban? Y buscaste al lado de tu muslo derecho, dice así, y ahí estaban las llaves. ¡Ahí! Yo manejé a los lugares con las llaves a mi lado. Yo nunca miré hacia abajo, busqué debajo del asiento, debajo del otro, busqué, pero no miré ahí, porque en mi mente no se podían caer ahí. Pero qué cosa curiosa, hermano, que cuando hice la oración, sin mentirle, en menos de un minuto encontré las llaves, del momento que hice la oración. Y es un recordatorio de que en inglés se dice, He's an on-time God, es un Dios que llega a tiempo. Pero hermanos, nunca voy a poder recobrar el tiempo que perdí manejando, ¿verdad?
una pérdida de tiempo y un recordatorio de que no tome la mejor decisión. Y eso muchas veces es lo que hacemos. Nos olvidamos del hecho de que Dios en su soberanía tiene un plan para todo y en todo. Y nosotros mismos, ¿verdad? Si estamos listos y preparados, podemos ser partícipes de la bendición de Él o no. En este caso, la razón por la cual David no iba a poder construir el templo es clarita, es explicada. David, la niña de mis ojos, tremendo rey, buen ejemplo, líder, con sus faltas, pero tus manos están llenas de sangre. A veces contamos la historia de David y Goliat. Y mira cómo el jovencito, el pequeño, ¿verdad? Le ganó al gigante. ¡Wow, qué maravilloso! Y no pensamos también en lo violento que fue, hermano, porque se acuerdan de lo que sucedió, ¿verdad? ¿Qué pasó después de que David lanzó la piedra a Goliat? ¿Qué hizo David? ¿Se acuerdan? David agarró la espada y le cortó la cabeza a Goliat. No es esa parte, no se pone mucho énfasis, ¿verdad? Pero déjeme, vamos a pedirlo aquí para que usted me entienda bien y ahí va a entender quizás un poquito mejor este versículo que acabamos de leer. Está en el libro de Primera de Samuel 17, lo querían buscar. Primera de Samuel 17, mire esto, hermano. Vamos a unos versículos aquí, a poner énfasis en algunos de estos versículos. Mire aquí. Está David frente a Goliat. Bueno, no está ni a frente. Él está ahí en el campo de guerra y ve que sale este gigante y está prácticamente burlándose y retando al pueblo de Dios. Entonces, David habla y pregunta qué le van a dar a la persona que vaya y venza a este gigante. Pero entonces, si miramos entonces, además de las cosas que le iban a dar, versículo 38, mira lo que dice en el capítulo 17 de Primera de Samuel. Dice, luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. Así que aquí está David con toda esta armadura y cuando trata de caminar, no, yo no puedo. ¿Y qué le terminó diciendo? Quítenme todo esto, yo voy tal y como Dios me ha usado, como yo he estado. Le dice, no puedo andar con todo esto, le dijo Saúl, no estoy entrenado para ello. De modo se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, donde hermano se acercó al filisteo, ¿verdad? Y luego sigue y dice el versículo 42. Hermano, estoy leyendo esta historia no para cambiar de tema, sino para que entendamos el versículo que dice que David no iba a construir el templo por las manos de sangre. Y entonces, imagínense esto, mire el versículo 342. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo con desprecio, le dijo, ¿soy acaso perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió, ven acá que le voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Mire lo que contestó David. Mire la valentía, la autoridad, la fe para que este jovencito tan pequeño en contra de este gigante diga estas palabras. Mire lo que le responde. Imagínense, hermanos, este escenario, esta escena, ¿verdad? Dice, tú vienes contra mí con espada y jabalí, con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos, a quien has desafiado. Luego él pudo haber dicho, usando mi intelecto, y yo te voy a ganar en la batalla hoy. Mi intelecto, ¿verdad? Lo que pienso yo que sería apropiado y correcto.
No, mire lo que responde David. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Bien, ¿verdad? Pero mire lo que dice luego. Y yo te mataré. Podríamos decir punto. Pero no hay punto. Sigue. Dice aquí. Y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Imagínense la escena que está pasando. Ahora, ¿qué pasa cuando vienen y luchan? Miremos acá. Brincamos entonces acá al versículo 49. Metiendo la mano en la bolsa, sacó una piedra y con la honda se lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra, y sin empuñar la espada. Pudo haber terminado la historia ahí, pero mire el próximo versículo. Luego corrió a donde estaba el filisteo, gigante, le quitó, yes. Okay, yes, they can wait until class. Thank you, appreciate it. Yes, that's fine. Miren lo que pasa, hermanos, entonces. Vienen, se burló Goliat del tamaño. Quién sabe hasta cuándo los soldados quizás se habrán reído cuando trató de ponerse la armadura de Saúl y no pudo. Quién sabe él hasta cómo se habrá sentido, humanamente hablando. Esto se supone que protege, no lo puedo poner. Pero vemos que él tenía la fe. Se va corriendo, dice la Biblia. ¿Y por qué corrió? Hasta donde había caído Goliat. Le quitó la espada, se la sacó, se la desenvainó, le remató con ella y luego le cortó la cabeza. ¿Qué escena más violenta? Escuchamos la historia, se la contamos a los niños y no pensamos en nada de eso. Pero, ¿por qué no se habla de la sangre? Porque la sangre no es la esencia de lo que estamos hablando de la esencia de que Dios utilizó a un jovencito para ir y derrotar a un gigante. Entonces, esta misma historia nos ayuda a poder ver que a veces nosotros humanamente nos enfocamos en las cosas que no son importantes. Pero este solamente, hermano, es uno de los momentos donde David, ¿verdad? Mete su mano y ahí está. Déjenme ver acá antes de último más. Pero sabes que Dios le dice a ellos que pero llevar un hijo con cuidado, un ejemplo pero que sea en paz, ¿no? David, esto literalmente, esto que está pasando aquí en esta parte de la historia que estamos mirando en el capítulo 22, es literalmente lo que hablábamos en una de las clases de bautismo, de las clases de membresía, que a veces nosotros queremos hacer una cosa, pero Dios quiere que hagamos otra. David quería edificar el templo. Dios le dice que no. Y en este caso Dios le explica el por qué. Pero Dios le permite que él sea copartícipe de la construcción al poder preparar los materiales. Así que él tuvo una contribución y saber que su hijo era el que lo iba a hacer. Pero o sea que también, o sea, al decir Dios, porque o sea, tiene sangre derramada, también por ese acto. Está hablando, yo diría que ahí es casi el comienzo. Cierto que sí, es de eso. Porque el comienzo, porque de ahí en adelante ya estamos viendo guerra tras guerra tras guerra, ¿verdad? Decían, cantaba la gente,
comentaba la gente y decían, y esto causó muchos celos luego con Saúl, que trató a sí mismo aún de matar a David en varias ocasiones. Decía, Saúl mató a miles, cantaban ellos, Saúl mató a miles, no sé la canción que cantaban exactamente, pero era lo que decían, Saúl mató a miles y David a 10,000. No era tanto eso, era que literalmente para el proceso de la conquista de la tierra que iba a estar teniendo, estas batallas tuvieron que tomar lugar. Y es bien curioso que nosotros hoy día, hay gente que no le gusta la historia y no saben que están viviendo la historia. Nosotros estamos viviendo la historia. Nosotros podemos tener paz porque en un momento no la hubo. La discordia, las disensiones. Pero déjenme leer el último versículo. Porque de David Goliat, porque se lo estoy diciendo lentamente, pero es lentamente a propósito, para que pueda procesar la grandeza de lo que pasó. Que no fue solamente tenga la piedrita, Boeing se cayó, murió y ahí acabó todo, gané. Mire, hermano. Mira lo que dice luego el versículo, continuando del 51. Luego corrió donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Entonces los soldados de Israel y Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gad y hasta las puertas de Ecrón, todo el camino desde Saharajim hasta Gad y Ecrón quedó regado de cadáveres de los filisteos. ¿Quién técnicamente comenzó toda esta masacre? David, en un aspecto. Pero se podría arguir que no fue David, sino que fue Goliat. Pero no hemos terminado. Porque miren lo que pasa luego. Cuando los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos, regresaron para saquearles el campamento. El próximo versículo, yo lo escuché una vez antes de haber leído esta historia y yo no podía creer que este versículo estaba en la Biblia y que esto era real. No lo podía creer. Porque mire lo que pasa luego, hermano. Mire lo que dice aquí. Luego David, es que no quiero ni decir, pero lo pueden leer en Primera de Samuel 18:54. Luego David tomó la cabeza de Goliat, le cortó la cabeza, tomó la cabeza de Goliat. Hermanos, David no era doctor, así que decir que hizo una disectación, que hizo una limpieza, que usó cloro, vinagre, no sé. Dice, tomó la cabeza de Goliat y la llevó a Jerusalén. Se la llevó en el camino. Pero las armas las guardó en su tienda de campaña. Y en el versículo 57, tan pronto como David regresó después de haber matado a Goliat con la cabeza del filisteo todavía en la mano, Abner lo llevó ante Saúl. Mira Saúl lo que hice. Y hermanos, era jovencito yo cuando esa parte la vi, la aprendí, la medio entendí, pero en realidad no. Para luego poder entender y aprender que en las guerras era común que cuando una persona ganaba una batalla, especialmente los líderes de los reyes, cogían esas cabezas y ¿saben lo que hacían con ellas, hermanos? En el reino de ellos las ponían en un palo, como se ven en algunas películas, para que pudieran ver, y la idea era que se identificara. Si era rey, le dejaban hasta la corona puesta y todo, para que supieran que ese que se desafió a este grupo, a esta nación, a este pueblo, había sido derrotado. Así que, si usted no entendía la parte de la sangre, ahora, poniéndolo todo junto, solamente le conté la primera batalla
prácticamente siendo dirigida en este momento por David. Porque en el momento están todos mirando, hermanos, ninguno de los que eran soldados, ninguno de los que verdaderamente estaban preparados. David le dijo a Saúl, yo no estoy acostumbrado, no he hecho entrenamiento ni adiestramiento para esto, para yo poder caminar con esto. Si él lo hubiera hecho, lo hubiera podido haber utilizado. Las otras personas sí, pero ninguna de ellas se atrevió, y David sí. Entonces ahí está el comienzo, cuando él está dispuesto a ir a luchar en contra de, como le dice, el incircunciso que se atreve a hablar de su Dios. Y me fascinan las palabras como él se las dice, por la fe de que verdaderamente era Dios que estaba con él y que lo iba a sí mismo a guiar. Entonces, capítulo 22, vemos acá entonces que el motivo por el que Dios no le permitió, ¿verdad? Como dijimos, pues fue lo de la sangre. El templo debe ser llamado el templo de David, más bien que el templo de Salomón. Curiosamente, aunque Salomón fue quien lo hizo, ¿verdad? Es conocido hasta el día de hoy como el templo de David. Pero sabemos que las manos que lo construyó, ¿verdad? Salieron de allá. Entonces David hace rey a Salomón y organiza a los levitas para que sirvan y canten en el nuevo templo. Así que, hermano, prácticamente, míralo de esta manera, David prácticamente hizo los preparativos. Esto. ¿Verdad? Necesitamos los sacerdotes, esto. Y empezó las preparaciones de acuerdo a como Dios lo guió. Entonces, el capítulo 24, los sacerdotes son divididos en clases para servir en el templo. Y también el servicio de los hijos de Coat y Merari es dividido. Capítulo 25. Los cantores y la orquesta son organizados. David era un músico. David tocaba el arpa. Algunas veces la gente dice esto y lo dice como burla, que David cantaba desnudo y bailaba desnudo en el desierto. La idea de hacer eso no tiene nada que ver con aspecto morboso, ¿verdad? Ni nada de sexualidad, ni nada de eso. Era la idea de poder libremente, ¿verdad? Expresarse. Como hacen las personas. Hay gente que nunca canta, pero cantan ¿a dónde cantan? En el baño, donde están dándose una ducha, ¿verdad? Prácticamente similar a la misma idea. Era literalmente algo como íntimo entre él y Dios. Y sabemos que Dios creó a Adán y Eva y que ellos estaban desnudos. Y cuando ellos estaban desnudos, era literalmente como mirar esta pared, sin significado, sin nada, cuando se miraban los unos a los otros, no tenían, ¿verdad? No se miraban con ninguna malicia. ¿Okay? Capítulo 25. Los cantores y la orquesta son organizados. 26. Los porteros y los de la guardia son organizados para el servicio del templo también. 27. Las tribus de Israel son organizadas para servir con respecto al templo. El 28. Viene ahora David. Y David anima al pueblo completo para la edificación del templo. Y esto revela la pasión del corazón de David. Él da a Salomón el plano para el templo y le incita a edificar el templo. Vamos a mirar ese bonito. Primera de Crónicas, capítulo 28. Podemos leer el versículo 2 y el 3 para comenzar. Dice, puesto de pie, el rey David dijo, hermanos de mi pueblo, escúchenme. Yo tenía el propósito de construir un templo para que él reposara el arca del pacto del Señor nuestro Dios y sirviera como estrado a sus pies. Ya tenía todo listo para construirlo. Cuando Dios me dijo, tú no construirás ningún templo porque eres hombre de guerra y has derramado sangre. Ay. Mire qué cosa. En Puerto Rico, el famoso dicho, no te vistas, que no vas. ¿Sí? Lo dicen en Colombia. ¿Verdad? Algunas veces la gente ya prepara todo. Pero Dios no quiere que vaya o que haga esto o aquello. Y es lo que vemos acá. Pero es bonito ver que aunque Dios no se lo permitió, tenía un deseo. Y el deseo era hacerlo para honrar a Dios. Así que, aunque sea, era un deseo puro. Y luego veremos el versículo 11 al 13. En el mismo capítulo 28 nos dice,
Luego David entregó a Salomón el diseño del pórtico del templo, de sus edificios, de los almacenes, de las habitaciones superiores, de los cuartos interiores y del lugar del propiciatorio. También le entregó el diseño de todo lo que había planeado para los atrios del templo del Señor, para los cuartos de alrededor, para los tesoros del templo de Dios y para los depósitos de las ofrendas sagradas. Asimismo, le dio instrucciones en cuanto a la labor de los sacerdotes y levitas y de todos los servicios del templo del Señor y de todos los utensilios sagrados que se usarían en el servicio del templo. Yo no sé usted, pero yo me imagino, ¿verdad? Podría decir yo, wow, si yo no voy a poder hacer lo que quiero, y lo que quiero es crear, edificar el templo, y lo voy a diseñar, yo voy a diseñar tremendo templo, para que aunque sea, puede pasar a dar haciendo, para aunque sea, poder decir, wow, verdaderamente tremendo plan. Adelante, puede pasar. Literalmente decir, tremendo plan, porque aunque no haya sido construido, ¿verdad? El templo por mi persona, el templo sí ha sido diseñado por mi persona. En otras palabras, voy a recibir crédito alguno del templo. Y el último, el 21 y el 22. Digo, además David le dijo a su hijo, Salomón, mire hermano, qué bonito es esto, mire qué bonito es esto, que David, aunque él quería construir el templo, aunque no lo podía construir porque Dios le dijo que no, tiene la bendición de saber que su hijo lo iba a poder hacer. Entonces, le dice así, miren qué bonitas palabras le dice el papá al hijo, le dice, sé fuerte y valiente y pon manos a la obra, no tengas miedo ni te desanimes, porque Dios el Señor mi Dios estará contigo, no te dejará ni te abandonará hasta que hayas terminado toda la obra del templo del Señor. Y mire el último versículo. Yo no sé, pero yo creo que yo me hubiera sentido igual y quizás hubiera hecho lo mismo. Dice, wow, Dios, yo verdaderamente quiero construir el templo, pero no puedo, pero aunque sea, mira lo que dice David. Dice, aquí tienes la organización de los sacerdotes y de los levitas para el servicio del templo. Además, contarás con la ayuda voluntaria de expertos en todas clases de trabajo. Los jefes y todo el pueblo estarán a tu disposición. Si fuéramos a hablar, voy a estar adelante. Si fuéramos a hablar en el día de hoy, ¿pueden tomar asiento? Adelante. Si fuéramos a hablar en el día de hoy, sería en inglés como decir networking. Networking. ¿Verdad? Que sería como hacer alcance a los diferentes recursos que están en los diferentes lugares y decir, bueno, no estoy construyendo yo el templo, pero mire, ahí está el experto albañil, ahí está el experto carpintero, ahí está el experto esto y esto y esto, y el experto en todo. Y hermano, verdaderamente, si usted se pone a leer, y creo que es bonito leerlo, honestamente, no sé, algunas veces me decepciona algunas veces ver las imágenes de artistas porque limitan, creo que la expresión de lo que verdaderamente puede ser. Usted se puede imaginarse las descripciones de cómo fueron estas cosas. Saber que cuando entraban prácticamente cogieron de los oros más, ¿verdad? Del mejor oro, de la plata, el bronce, de todo lo que tenía que estar ahí fue hecho. De las piedras preciosas. Leña de árboles que tuvieron que viajar, importar de otros lugares, porque esa era la leña que tenía que estar en ese lugar. Y toda esta información ahí estaba entonces presente. Y ya terminando con el último capítulo, el capítulo 29, y ya la semana que viene comenzamos con Segunda de Crónicas. Dice, fíjense las últimas palabras de David a la nación, tuvieron que ver con la edificación del templo. Miren, hermanos, adelante, puedo tomar asiento. Sus últimas palabras. ¿Y qué dicen sus últimas palabras? Le habla a la nación sobre lo que es la edificación del templo. David amaba al Señor de verdad. Y los versículos del día 19 dan la oración de David, que evidentemente fue usada por nuestro Señor en el Padre Nuestro. Esta es una de las grandes oraciones en la Escritura. Y es toda comprensiva, majestuosa y llena de adoración, alabanza y acción de gracias.
Desconoce todo mérito humano y declara la dependencia de Dios y revela la humillación, confesión y dedicación de sí mismo, reconociendo que todo le pertenece a Dios. Y este capítulo, hermano, final concluye el primer libro de Crónicas con la muerte de David y la ascensión de Salomón al trono. Así que, ¿qué vamos a hablar la semana que viene, hermano? Vamos a hablar de el templo, cómo fue que Salomón lo hizo y cómo se veía y cómo fue que surgió todo. Y luego, si se acuerdan, las decisiones desastrosas que terminó tomando Salomón. No en cuanto al templo, porque el templo salió maravilloso, en cuanto a su propia vida personal y las decisiones que tomó. Vamos a ver, así terminamos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta hermosa palabra que hemos podido estudiar y discutir esta noche. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a poder entender, Señor, que a veces queremos resolver las cosas en nuestras vidas con nuestras propias manos. Usar nuestro intelecto y usar nuestras propias soluciones, Padre, pero reconocer, Señor, que tú lo tienes todo bajo control y que es tu camino, es tu manera. Ayúdanos a poder depender de ti y ayúdanos, Señor, a poder siempre mirar como quieres que miremos. Ayúdanos a caminar en tu camino y a entender que eres la verdad, que eres el camino y que eres la vida. En nombre de Jesús te pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que Dios les bendiga grandemente, hermanos, a todos los que están en línea y a todos los que están acá. Bendiciones. No se pierdan, hermanos, la próxima semana seguimos entonces estudiando lo que fue la construcción del templo. Bendiciones a todos.